yo no sé cómo no se ha parado el mundo, ¿eh? Es el gran líder de la clase obrera española, le debe mucho la democracia de este país. El señor don Nicolás Sartorius está en la historia de los partidos políticos más por lo que pudo ser que por lo que fue. El señor Sartorius era militante del Partido Comunista de España en los años duros de la dictadura y uno de los fundadores de Comisiones Obreras, motivo por el que tuvo varias estancias en prisiones franquistas y formó parte de los acusados en el llamado proceso 1001 junto a don Marcelino Camacho. Juicio que fuentes jurídicas califican como el proceso político más importante de los últimos 3 años. Muchas cosas se ventilan en el proceso 1001. La libertad sindical, el derecho de los trabajadores a asociarse para defender sus intereses y, en cierto modo, el futuro político de los españoles. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Cuando el Partido Comunista de España fue legalizado y don Santiago Carrillo y la Pasionaria y don Ignacio Gallego volvieron a España a liderar el partido, él quedó como vicesecretario del PC, pero había un perfil muy diferente. Los señores Carrillo, Pasionaria o Gallego tenían el lastre de sus años de vinculación con el mundo de la Unión Soviética y la Europa del Este, aunque luego se hubieran distanciado. También el dirigente del SUC, don Gregorio López Raimundo, tenía ese mismo problema, pero no era el caso de don Nicolás Sartorius, que era visto como el referente del nuevo comunismo. El eurocomunismo lo llamaba el señor Carrillo. Esto provocará que cuando las expectativas electorales comiencen a ser más bajas de lo que se esperaba, muchos empiecen a mirar al señor Sartorius como el recambio. Hay que decir que cuando el señor don Santiago Carrillo comienza a hacer las llamadas purgas de expulsar a los críticos, como el grupo de concejales de doña Cristina Almeida o como el tema de don Roberto Lerchundi, inicialmente don Nicolás Sartorius apoya al señor Carrillo en estas, digamos, defenestraciones políticas. Yo querría subrayar la contradicción entre la posición del grupo de 5 concejales de Madrid que, tratando de no dimitir de su cargo, afrontan la expulsión del partido en nombre del mantenimiento del cargo, aceptan dejar de ser miembros del Partido Comunista, que fue quien les presentó. Sin embargo, cuando en mayo de 1982 hay unas elecciones andaluzas en las que al Partido Comunista le va francamente mal, es en ese momento cuando, según la versión del señor Carrillo en sus memorias, se monta una operación del señor Sartorius para echarle, en la que su aliado es don Marcelino Camacho. Y eso que si el señor Sartorius era el sector moderado, el señor Camacho estaría en un sector más dogmático, pero ambos tenían camaradería desde los tiempos de Comisiones Obreras. Y lo que define el señor Carrillo en su libro es que hubo casi una operación maquiavélica de que el señor Camacho haría una propuesta de que el señor Carrillo pasara a ser presidente y dejara de ser secretario general para que lo fuera el señor Sartorius, y este se prometía a amnistiar a todos los expulsados y si salía en contra lo filtrarían a los medios. Al final la operación no salió adelante, el señor Carrillo siguió siendo secretario general y los que dimitieron fueron los señores Sartorius y Camacho, como vicesecretario general y como miembro del Comité Central. Los que hablan contra los líderes aspiran generalmente, no nos engañemos, a ser líderes ellos mismos. Pero el papel de líder no lo da un cargo, lo otorgan en condiciones históricas determinadas las mismas masas. Pero llegaron las elecciones generales y el Partido Comunista de España se hundió al pasar de 23 escaños a 4. La noche electoral el señor Carrillo dijo que no pensaba dimitir. Tenía hasta ayer 1.900.000 votos comunistas y esta noche ha perdido usted 1.200.000 votos. Muchos comunistas le acusan personalmente a usted de esa pérdida tremenda de votos. ¿Ha pensado usted esta noche triste, ha pensado usted en dimitir como secretario general del Partido Comunista como consecuencia de estos resultados? Ya he dicho aquí a algunos de sus colegas que ni he pensado ni pienso en dimitir. Y que aunque haya alguien que me eche a mí la culpa, a mí me han echado las culpas de tantas cosas. Pero la presión de los críticos, tanto los que eran más bien moderados como los que eran más bien radicales, convenció al señor Carrillo de que tenía que dimitir. Hoy
yo he presentado mi dimisión. Dimisión irrevocable que se inspira en la necesidad de que el debate en el partido sea un debate para ver cómo recuperar y fortalecer al Partido Comunista y al eurocomunismo. El señor Carrillo puso como condición para dimitir que él nombrara a su sucesor. Por tanto, vetó expresamente que su sucesor fuera don Nicolás Sartorius, designando a don Gerardo Iglesias. Y el objetivo fundamental hoy y ayer siguen siendo mantener la democracia, defender la Constitución. Llega don Gerardo Iglesias y una de las cosas que hace el señor Iglesias es volver a nombrar al señor Sartorius vicesecretario general del PC, por lo que después de haber sido el número 2 del señor Carrillo, pasa a ser el número 2 del señor Iglesias. Colabora con el señor Iglesias en la defenestración política del señor Carrillo, de la que ya hemos hablado en otra pieza, y cuando se funde Izquierda Unida, aparece junto al señor don Gerardo Iglesias en la foto de los fundadores. Sin embargo, también acabaría rompiendo con don Gerardo Iglesias. Sea verdad o no, el señor Iglesias se convenció de que el señor Sartorius estaba detrás de él, conspirando contra él para lograr reemplazarle en el cargo de secretario general del Partido Comunista de España. Y cuando llega al Congreso del Partido Comunista de España de 1988, don Gerardo Iglesias anuncia que no se presenta a reelección, pero eso sí, pide que quien le reemplace no sea el señor Sartorius, a pesar de que el señor Sartorius tenía importantes apoyos y muy especialmente en la Federación de Madrid. Bien, le doy la enhorabuena al nuevo secretario general y a su vez la palabra el camarada Julio Anguita. ¡Ánimo, camaradas! ¡Adelante! Al final, el nuevo secretario general del Partido Comunista de España será don Julio Anguita. Cuando haya que hacer las listas para Izquierda Unida por Madrid en las generales de 1989, don Julio Anguita deberá aceptar la presión de la Federación del Partido Comunista de España de Madrid de que en esas listas tiene que ir, en segundo lugar, detrás del señor Anguita, don Nicolás Sartorius. Aquello planteará tal rebote al señor don Gerardo Iglesias que finalmente acabará rompiendo con Izquierda Unida. Hubiera podido continuar en la política si el proyecto de Izquierda Unida hubiera seguido evolucionando por donde originariamente habíamos querido. Don Gerardo Iglesias fue por un tema de las listas en Asturias. Siendo Gerardo Iglesias secretario general del partido, en las elecciones del 86, la organización de Madrid, de una manera notable o mayoritaria, quería que encabezase la lista a Nicolás Sartorius. Sin embargo, dentro del partido se consideraba que el secretario general tenía que... Pero costó trabajo, pero así fue. Ya en estas elecciones Gerardo no era el secretario general, era yo. Pero yo incluso no quise el problema. Incluso en una reunión de partido con el acta que existe, digo, yo me voy por Córdoba. Me voy por Córdoba, no creo ese problema, y ahí tenéis un hueco, porque a mí me da igual ir por cualquier sitio, pero quedaba quién va primero, Nicolás o Gerardo. Yo digo en la reunión, recuerden ustedes que Nicolás ha insistido en la Organización de Madrid y la Organización de Madrid, y entonces se lo digo así a Gerardo, y voy a luchar porque vaya, y dice esa expresión, yo no voy detrás del Golfo de Nico, eso es así. Y cuando lo de Córdoba en absoluto, el secretario general tiene, y ahí está, esta es la historia, la intrahistoria. ¿Y optó por retirarse entonces? Sí, optó por retirarse. Después de esas elecciones, don Julio Anguita queda consolidado como líder de Izquierda Unida, pero el portavoz del grupo parlamentario es don Nicolás Sartorius. Célebres fueron sus intervenciones en temas como el caso Juan Guerra. De si está en condiciones el presidente del Gobierno, en su nombre y en el del Ejecutivo, de garantizar a la Cámara que no ha tenido ninguna implicación directa ni indirecta en el reciente cese del director del diario 16. Suben las ventas, como todo el mundo sabe, cuando este director está dirigiendo este periódico. Por lo tanto, tenemos razones no para afirmar contundentemente, claro, con pruebas de que ustedes han intervenido, porque esas cosas no se pueden probar, sino que son conversaciones privadas, pero hay indicios más que suficientes para pensar que ha habido una presión política, porque no ha habido ni incompetencia ni baja en las ventas. Señor presidente,
Por un momento, señor presidente, he estado escucándole la intervención del señor Sartorius, he estado tentado de acudir a sus mismos procedimientos, a su mismo tono y estilo. Pero, señor Sartorius, hay, y es bueno que existan, diferencias entre comunistas y socialistas. Las mismas diferencias de los que piensan que vale todo en política, cualquier medio, con tal de conseguir un fin, el infundio, la calumnia, la tergiversación, y los que pensamos que la política tiene también unos límites, que no solamente son el Código Penal, sino el respeto mutuo. Como yo pienso que tienen que seguir existiendo esas diferencias entre comunistas y socialistas, pues me va a permitir que no entre en esa dinámica a la que usted me quiere llevar. Por lo que don Nicolás Sartorius, de facto, era, por así decirlo, el número 2 de Izquierda Unida, el número 2 del señor Anguita. Pero también las relaciones con el señor Anguita iban bastante mal. La ruptura se produciría por el debate para la entrada de España en la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, que regularizaba el ingreso de España a la Unión Europea. España había entrado en la Comunidad Europea en el 85, pero hasta que no se firmara el Tratado de Maastricht no se concretaba el papel de cada Estado en la nueva Unión Económica Europea. Cuando llegó el momento de que se votara, don Julio Anguita estaba en contra de que España entrara a la Unión Europea, mientras que don Nicolás Sartorius estaba a favor, al igual que lo estaba el PSOE. Para evitar que hubiera tensión, se acordó que la postura oficial de Izquierda Unida fuera la abstención. Sin embargo, hasta 8 diputados de Izquierda Unida, encabezados por el propio señor Sartorius, votan sí a estar en la Unión Europea. Para votar abstención, y eso, pero luego llega la votación y 8 y 8. Queda una imagen muy dividida de que... Sí, efectivamente. Nosotros estábamos en contra de Maastricht, pero para evitar que se rompiese el grupo, tendimos la mano y dijimos, votemos abstención. Ellos se negaron. Votar sí. Esto debe quedar claro. Repito, que los que estábamos convencidos de que Maastricht era un auténtico desastre, como después se ha visto, dijimos, seguimos enfrentados a Maastricht, pero en el acto parlamentario, si os parece, nos abstenemos y los dos confluimos. No, se empeñaron en votar que no y se rompió el grupo parlamentario. Sí, efectivamente. Después de eso, el señor Sartorius dimite como portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y se convoca una asamblea que es la tercera asamblea de Izquierda Unida del año 1992, donde compite la lista del señor don Julio Anguita con la lista del señor don Nicolás Sartorius. Una batalla que gana el señor Anguita por 40% frente a 60%. El Partido Socialista no ocultó en ningún momento que ellos en aquella batalla hubieran querido que ganara el señor Sartorius, porque consideraban que el señor Anguita tenía tal animadversión al PSOE que prefería que gobernara el PP con tal de no pactar con ellos, mientras el señor Sartorius defendía que siempre que hubiera opciones entre PP y PSOE, Izquierda Unida tenía que apoyar al PSOE para que no gobernara al PP. Con el brochazo de partido de izquierda podía hacer la faena que la derecha cara descubierta no podía hacer. Por eso tenía que hacerlo uno que se llamase socialista. Pero para eso hay que colaborar con las fuerzas que existen en este momento y hay que contribuir a que se abra camino en el Partido Socialista una posición correcta en la dirección apuntada. Señor González, si las elecciones generales significaran que el Partido Socialista para gobernar precisara de la alianza con Izquierda Unida, ¿presidiría usted un gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida, sí o no? Por favor, señor González, si es posible, no divague en la respuesta a esta pregunta, ¿sí o no? Yo suelo divagar menos que Luis María Anzón en general, pero en fin, le diré no. Me parece imposible un entendimiento con Anguita. Pero como todo tiene un matiz, si fuera un entendimiento con personas como Sartorius, a lo mejor sí. Cuando llegaron las elecciones generales de 1993, don Nicolás Sartorius queda fuera de las listas, como también queda doña Cristina Almeida o don Pablo Castellanos, que en el conflicto de la Unión Europea habían estado con el señor Sartorius. Dentro de, bueno, no del mismo, nos quitaron de la lista, Él según me contó que después de que llevar la contraria a una votación, no sé si era esta, en las siguientes elecciones, en las listas... Nos querían poner el rinchi, no nos querían quitar, nos querían poner en el 30 y tanto, y dijimos, tanto Pablo, Nico Sartorius y yo, que éramos las cabezas más visibles de la propia Izquierda Unida, es la verdad. Pues nos quisieron castigar, pero para ponernos en el 30 y tanto, digo, nada, si nos castigáis,
No nos pongáis, si de verdad, ¿para qué vamos a estar en la lista? ¿Qué querían? ¿Que fuéramos a rellenar la lista, a darle tal cuando éramos tan malos? Pues nos quedamos en el ring y no nos presentamos a aquellas elecciones ninguno de los tres. Que como sanción por haber hecho esa abstención en las siguientes elecciones, usted la mandó a los últimos puestos de la lista por Madrid, a ella y creo que dijo al señor Sartorius. Hombre, repito, para hablar hay que tener pruebas, mire usted. Y se hicieron primarias y la militancia de Madrid los echó a los últimos sitios, no yo. Es que esto hay que contarlo. Cuando fueron primarias, hizo la campaña de las primarias y se votó, y la militancia los echó a los últimos lugares, no Anguita. Por eso digo que cuando se llega a un sitio como estos hay que tener datos, porque si no se miente, se engaña y después se hace el tremendo ridículo. Sea como fuere, con el señor Sartorius fuera de las listas fue el fin de su carrera política, como la persona que fue 3 veces número 2, pero nunca número 1. Se le podría comparar con el proyecto de Nueva Izquierda que vino después, con el proyecto de don Gaspar Llamazares que vino después, o con el proyecto de don Íñigo Errejón que vino después. Pero el señor Sartorius nunca se atrevió a fundar un propio partido él, y francamente creo que nunca despertó tanta ilusión como la que sí despertaría en el año 2019 el señor Errejón. La división de la izquierda siempre supone el triunfo de la derecha.